Bueno, primeramente, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por la asistencia y por vuestra presencia aquí. Quiero agradecer enormemente a varias personas que han hecho posible esta charla. Hace una semana y media, 2 semanas, cuando estábamos organizando el Día de Badajoz, pensamos que le daba un poco más de empaque a lo que es la idea del Día de Badajoz, de la conmemoración de este día en el que reivindicamos un poco las raíces de la ciudad, pues darle un poco más de empaque con una serie de ponencias relativas a los momentos históricos que podríamos considerar fundacionales de alguna manera de Badajoz y hacerlo a través pues, de estas charlas aquí en las casas consistoriales. Ha sido algo que hemos montado de manera bastante express, por lo cual tengo que agradecer tanto a los dos ponentes, a Miguel Alba y a David Porrinas, la predisposición tan buena que han tenido de venir aquí y preparar esto en un tiempo récord, y también a Manuel Cienfuegos y amigos de Badajoz por la predisposición que tienen siempre por echarnos un cable ya no al ayuntamiento, sino a la ciudad en realidad. Y por haber estado, bueno, pues al quite en el momento que le pregunto que para ayudarme a organizar estas charlas y, por supuesto, para moderar el debate después. Bueno, como decía, estas charlas que vamos a tener esta tarde forman parte de lo que son las actividades del Día de Badajoz que presentamos hace 2 días en rueda de prensa y que tienen su eje central el día de mañana, por supuesto, día 19 de marzo, que comenzará con la inauguración de la escultura de Alfonso IX ahí en la Plaza de San José, escultura de Estanislao, que lo tenemos aquí también y que, por supuesto, mañana estará presente en el acto. Luego tendremos a las 11:30 un izado de banderas aquí en la Plaza Alta y posteriormente a las 12 el acto protocolario aquí dentro de las casas consistoriales, en el cual el discurso del acto este año lo correrá a cargo de Jacinto Marabel. Entonces, bueno, pues invitaros a todos a sumaros a los actos, a seguir haciendo que el Día de Badajoz sea un día importante para la ciudad y le dé ese pozo cultural que realmente le da sentido a lo que es el Día de San José para las ciudades y para todos nosotros. Os voy a presentar la ponencia de ahora y os voy a presentar al ponente que tengo aquí a mi lado, a Miguel Alba Calzado, aunque yo creo que ya prácticamente todos lo conocéis. Y posteriormente, tras su charla, presentaré a David Porrinas, que será el encargado de dar la conferencia siguiente, y cuando terminemos las 2 conferencias, Manuel Cienfuegos moderará un turno de debate, preguntas por parte del público que queráis, bueno, pues intervenir y participar de estas ponencias tan enriquecedoras. Bueno, Miguel Alba Calzado, natural de aquí de Badajoz, es arqueólogo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y doctor en Arqueología por la Universidad de Extremadura. Ahora mismo en Mérida trabaja en las excavaciones de la ciudad desde el año 1990, se dice pronto, hasta nuestros días. En el 89 ya trabajó 1 año en el Museo Arqueológico Provincial de aquí de Badajoz, en el inventario de materiales almacenados en la galera, que estuvo a las órdenes de Guillermo Kurtz. Desde el año 2001 al 2005 ha desempeñado el puesto de director de excavaciones arqueológicas en Mérida y desde el 2009 al 2015 ha sido director científico del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Ha participado en más de un centenar de campañas de excavación, la más importante la del área arqueológica de Morería, en Mérida, con más de 12.000 metros cuadrados de excavación y desde el año 90 hasta el año 98, y también como director de la excavación desde el año 94. Ha publicado más de 170 trabajos sobre arqueología romana de época visigoda e islámica y sobre etnoarqueología, dedicados a la cerámica tradicional extremeña y a sus precedentes. En la actualidad se encuentra excavando los restos romanos de los pozos para la conservación de la nieve y el hielo en Mérida, y entre otros trabajos. Y bueno, con motivo del 5º Día de Badajoz, pues viene hoy a hablarnos de los orígenes árabes de la ciudad. Así es que bienvenido, Miguel, espero que vaya todo bien y muchas gracias de nuevo por esto. Muy bien. Pues muy complacido, honrado y agradecido por poder estar aquí. Muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación, a Manuel Cienfuegos también, por habernos propuesto y honrados, entre otras cosas, porque es la primera vez que hay conferencias el Día de Badajoz, ¿no? Y vemos la sala llena, entonces, bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia,
que hay aquí familiares, amigos, paisanos, en fin, gente amantes de la cultura. En apenas media hora vamos a hablar sobre unos años decisivos que fueron los de la fundación de la ciudad, y me imagino que habrá más preguntas que información que se pueda verter, pero lo vamos a intentar. También es cierto que esto se basa en un trabajo ya anterior, que ya tiene 11 años ese trabajo publicado, y veremos que en qué cosas, ¿no?, pues ha ido atinando el tiro las propuestas que inicialmente se hicieron. A partir del aspecto yermo con que vemos ahí el interior de la Alcazaba de Mérida, pues cuesta imaginar que ahí dentro estuvo el primer Badajoz, que eso era Badajoz. De hecho, un recinto aún más pequeño que ese que estamos viendo. En la actualidad todos sabemos que esa es la Alcazaba. La Alcazaba es un recinto, como sabéis, que tiene una función militar para alojar tropas y representa al gobierno, representa al Estado. Y es verdad, eso, en esos 360 años que ocupan los árabes, los musulmanes, hay que decir mejor, que están en Badajoz, se enseñorean en Badajoz, pues ese recinto se convierte en una síntesis, ¿no?, de ampliaciones, de reformas, que también luego seguirán reformando en la etapa medieval cristiana, incluso en el periodo moderno. O sea, es una síntesis de muchas obras, ¿no? Como sabemos, pues tenemos la Alcazaba mayor de España, que es como decir mayor de Europa, porque en muy pocos sitios de Europa hubo musulmanes, ¿no? La visión, en cualquier caso, que todos tenemos es que, bueno, sí, esa es la Alcazaba y luego el resto es Badajoz, la ciudad de Badajoz. A la hora también de la imagen que tenemos de la ciudad, también cabe plantearse si las ciudades tienen una fachada. O sea, hay unas traseras, una fachada, unos laterales en las ciudades. Bien, pues en el caso de Badajoz sí es así. La fachada predominante para los autores humanistas e ilustrados siempre fue esta parte, desde la parte del río, ¿no? Una ciudad puente, entonces todos los dibujos que hacen se representan desde la orilla de la estación, vamos a decir, ¿no? Y se representa eso era Badajoz, ¿no? Esa imagen era Badajoz. Quizás si nosotros nos preguntasen más cómo es la imagen de Badajoz, nosotros quizás la vemos más así, ¿no? Desde esta posición, de forma que si nos preguntan, ¿y la Alcazaba?, diríamos, pues está al fondo de la ciudad, o sea, está como en un extremo de la ciudad, ¿no?, allí al fondo. Vemos que Badajoz ha crecido, bueno, como si fuera un abanico, ¿no?, como si fuera una concha. Se pueden representar en esa metáfora, pues como si fueran las líneas de calle que van convergiendo hacia la parte superior, ¿no?, la parte más antigua, y luego vemos que cómo crece una concha, ¿no? Y ese crecimiento, pues también, como no exactamente como el de los árboles, más bien como el de una concha, pero se observa muy bien en Badajoz. Bueno, pues aquí tenemos una primera línea, por aquí, que va por debajo de la Plaza Alta aproximadamente, ¿no? Luego tendríamos una hasta la línea de San Agustín y la Soledad. Tenemos otra línea, ya saben que ahí se propuso que estuviera la mezquita mayor, la mezquita Aljama. Aquí vemos otra línea de crecimiento y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos otra muy clara, esta también se ve muy bien con este cruce. Son como sucesivas etapas del Badajoz medieval que ha ido creciendo a impulso. Y al final pues vemos, igual que tenemos esa síntesis de Alcazaba, de sumas de procesos constructivos, pues lo tenemos también en la ciudad, ¿no? Para nuestros abuelos, prácticamente cuando eran niños, pues este era el límite de Badajoz, el de los baluartes, y todos estos pues han sido ensanches que ya de nuestro tiempo, ¿no? A muchos de ellos de nuestro tiempo, de este crecimiento. Pero insisto, es la idea esa de pensar que la Alcazaba está en el fondo. Vamos a intentar aproximarnos a la posición verdadera, a la fachada verdadera que tuvo la ciudad en el pasado. Hay también que decir que el caso de Badajoz es un caso excepcional, porque las fundaciones en el siglo IX son muy escasas. Es verdad que Úbeda, Zorita de los Canes, Murcia, Calatayud surgen en ese momento, pero porque son enclaves militares que por estar allí la tropa pues
generan población y terminan convirtiéndose en poblaciones, en ciudades. Pero siempre es el Estado el que promueve ese tipo de, el que impulsa este tipo de asentamiento. Sin embargo, para el caso de Mérida, como sabemos, es una iniciativa particular de alguien muy concreto al que le debemos mucho, que es Ismar Wan, ¿no? el Yiliki, el Maridí. Bien, no vamos a entrar aquí porque es muy poco tiempo el que tenemos para si Badajoz era muy importante antes de que llegara aquí Ismar Wan, si no lo era, porque lo que nos dice en la fuente es que era un despoblado, o sea, ya no había población. De hecho, como sabemos también, Ismar Wan, si esto fuera sido importante la población aquí, Ismar Wan se habría querido asentar aquí, pero inicialmente no es así, no es el sitio que él hubiera deseado, se le impone que sea aquí. Entonces, hay todavía enigmas arqueológicos y seguramente todavía, aunque se está moviendo cada vez hay más trabajo arqueológico y cada vez habrá más resultados, pero todavía ignoramos mucho sobre el pasado de Badajoz. Y entre los grandes enigmas es, bueno, que pasó el romano, ¿no? Hay una sepultura, pero por ejemplo son muy pocas sepulturas en relación a las que pueden aparecer, por ejemplo, en la necrópolis de una villa romana, de un cortijo de la época, donde pueden haber hasta 200 sepulturas, y eso no lo convierte en ciudad, eso es un enclave rural romano. O este tipo de piezas de arte de época visigoda, ¿no? Donde la profesora Cruz Villalón ya hizo 2 grupos. El que es más esquemático lo relaciona con los cristianos que aparecen aquí a partir de la fundación de Ismar Wan, de la población cristiana que levanta, edifica sus iglesias, pero hay otro grupo que son piezas del siglo VII. Entonces, esas piezas estaban ya aquí, en construcciones que estaban aquí y terminan luego en la muralla, en época almohade, etc., o son traídas aquí. Entonces, en este sentido hay que recordar, por ejemplo, que tenemos la Puerta del Capitel, pues ahí se ve una pieza, por ejemplo, que vino de Mérida. O sea, esto nos puede chocar, pero es así. Y Córdoba, en la mezquita de Córdoba, hay varias columnas y capiteles que son emeritenses, que fueron llevados hasta allí. O sea, que las piedras viajan. Una de las ventajas que tiene Badajoz es que sabemos los pormenores de su fundación, que esto es... O sea, todos sabemos dónde nacemos, pero muy pocas veces se sabe dónde se concibe, dónde nos conciben, ¿no? Dónde fuimos concebidos. Y Badajoz sí lo sabe, ¿no? Porque nos lo recoge en la fuente. Fue en Alange donde se pacta, ahí Ismar Wan, nuestro protagonista, queda asediado por las tropas emirales varios meses, terminan acabando con los caballos, se comen los caballos, se beben el agua, en fin, situación extrema. No son capaces de tomar la fortificación de él con su grupo de rebeldes y entonces pacta el perdón del emir y unas condiciones. Y esas condiciones con Muhammad, el emir de esa época, se le conceden. ¿Cuáles son las condiciones, sin embargo, y es la singularidad también para la fundación de Badajoz? Pues que las condiciones para alguien que estaba asediado y en situación muy comprometida, muy difícil, sin embargo consiguió un pacto muy ventajoso, porque solicita autonomía gubernamental, o sea, no depender, o sea, poder impartir justicia, o sea, gobernar Badajoz, desde Badajoz. Importantísimo, no pagar tributos, o sea, que no hubiera impuestos a Córdoba, y no acatar los dictámenes del emir y ni las prohibiciones, es decir, libertad de decisión. Bueno, inicialmente le son concedidas estas prerrogativas, ¿no? Y en el 875 pues tendríamos aquí a los rebeldes emeritenses, a la cabeza Ismar Wan, levantando el primer asentamiento. Pero hay que recordar que el primer asentamiento, hemos dicho, no fue la Muela, no quiso que fuera la Muela. Él pretendía otro del que nos vamos a ocupar. Pero antes, muy brevemente, a modo de contexto geográfico e histórico para que nos situemos, en el siglo IX, que es la etapa paleo-andalusí,
gobierno en Córdoba, donde están los emires, pero el territorio es muy amplio, es inmenso. Entonces se gobierna a través de 3 capitales de frontera donde están las delegaciones de poder de Córdoba. Esas capitales son las ciudades que habían sido importantes en la antigüedad, que son la marca inferior, la frontera, eran las capitales de la frontera, o sea, ya se consideraba Badajoz frontera, Mérida frontera, luego va a pasar a ser Badajoz, que son Mérida, Toledo, marca media, y Zaragoza, marca superior, que hacen esa especie de diagonal. Aquí tenemos el puntero fuera. En aquella época el reino asturiano ha ido conquistando territorio hasta superar la barrera del Duero. O sea, en la época en la que Badajoz va a ser fundada, ya han asegurado la línea del Duero, incluso están al sur del Duero, los asturianos, en la época de Alfonso III el Magno, y hay que recordar incluso que a Ismar I se le llama el Yiliqui, ¿no?, que es el gallego, el asturiano, para entendernos. Pero en su momento esto no era un apodo cariñoso, era una forma de decir traidor, renegado, ¿no?, que te fuiste con los de la parte de allá, con los cristianos de la parte de allá, por avatares que ahora no nos vamos a poder detener. Y luego en esas marcas están también el Imperio Franco, el Reino Franco, que los condados catalanes, toda esa zona ahí dependía del Imperio Carolingio, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que entender que en esta situación el emir, que es como el responsable, el cabeza de los creyentes, entre sus funciones está el de asegurar la tranquilidad de su pueblo, o sea, cuidar de su pueblo, efectivamente, pero también el de hacer la guerra santa, la yihad, a los infieles. Entonces, el emir siempre está entre sus obligaciones organizar partidas, organizar ejércitos para atacar a la zona cristiana. A veces son solamente expediciones de saqueo, otras son para derrumbar todo lo que puedan, ¿no?, las construcciones que van levantando los cristianos, pillar prisioneros que luego son convertidos en esclavos. Sé que hay también luego un tema del botín, de muchas cosas detrás, pero que es un mandamiento religioso que tiene el emir, hacer la guerra santa, ¿no?, esté la situación como esté. Y ahí ven cómo en esos términos que hemos puesto ahí, cómo describían la zona de los infieles, ¿no?, la zona de la gente del mal, de la gente de la perdición. También hay que entender cómo se organiza el ejército cordobés, cómo cuida, cómo defiende el territorio, cómo lo sostiene, cómo lo gobierna y también con qué organiza esta guerra santa. Y es que el emir tiene una guardia personal, que son los mudos, hay otra que es una guardia negra. En aquella época, hacía siglos que no veían negros en España, entonces infundían pavor. Los mudos era porque eran francos y no sabían hablar bien árabe y estaban más bien calladitos, es como se explica. La milicia, la base era la milicia cordobesa, que empieza a cansarse de que siempre les toque a ellos ser movilizados para este tipo de campaña. Y luego están en las capitales de frontera, se organizaban las levas para tener un ejército estable que cuidase no solamente de esas ciudades, sino del territorio, y se sumase a los contingentes que iban a hacer la yihad, que iban a hacer la guerra santa. Por supuesto, a veces también se apuntaban a la guerra santa voluntarios, se contrataban mercenarios, a veces los mercenarios los ponen en puestos muy comprometidos, donde saben que es muy peligroso, ahí tienen mercenarios, pero es importante recordar que se pasa en esas reclutas para hacer la base del ejército, son las levas, que inicialmente eran de tipo temporal, vamos a estar unos meses que vamos a hacer esta campaña, ¿no? Pero luego pasa a ser ya permanente, y que eso hay que considerarlo dentro de los impuestos también. O sea, la gente en los territorios aportaban jóvenes para el ejército,
sin importar si eran cristianos, si eran musulmanes, muladíes, sin importar qué, ¿vale? Pero eran levas forzosas que luego se eternizan y que muchas veces cuando empiezan las revueltas estás utilizando estos ejércitos, estas tropas, para castigar a las ciudades que no quieren, que se resisten, ¿no?, a obedecer estos dictámenes, a pagar impuestos, en fin, o a pagar las cantidades comprometidas, etcétera. También hay que recordar que ya saben que no es lo mismo que las ciudades se hubieran sometido por pacto, ¿no?, a que hubieran sido conquistadas. Las ciudades conquistadas, nada es de nadie, todo es propiedad de la autoridad, que en todo caso consiente que esos son los que más impuestos pagan. En las zonas de pacto pagan, los cristianos tienen un impuesto especial, pero los musulmanes también pagan. Bueno, pues hay un incremento fiscal permanente porque están formando un Estado, están construyendo un Estado, que son funcionarios, que es un ejército que cada vez necesita más gente para sofocar los problemas de rebelión. O sea que el problema no solamente van a ser los cristianos al norte del Duero, sino también dentro del propio territorio, las insurgencias, los rebeldes que se niegan a pagar impuestos, ese tipo de cosas. Entonces, lo que se hace es que se responde con la fuerza y con la brutalidad, para que otros se lo piensen, ¿no?, para no seguir los mismos pasos, ¿no?, los castigos ejemplarizantes. Entonces, esta es una época de castigos ejemplarizantes y el siglo IX se caracteriza por eso. Toledo, Mérida, Zaragoza son recurrentes en el rebelarse una y otra vez, y una y otra vez son castigados con extremada dureza. En el caso de Mérida, pues arrasándole los sembrados, finalmente cuando la toman destruyéndole las murallas y tomando como prisioneros que luego se convierten, como hemos dicho, en esclavos. Entonces, bueno, pues en este esquema también hablamos de eso, ¿no?, se necesita cada vez un ejército más potente para sofocar, para someter a los enclaves, a las ciudades, al territorio propio, al andalusí. Y esto genera más gastos, a su vez mayor presión fiscal, más malestar, revueltas, más ejércitos, más castigos, y entrar en una espiral que va a crear muchísimo malestar. Por eso no es un tema, no es un problema de religión, que si unos eran cristianos y otros eran musulmanes y otros eran... Es un tema sobre todo de asfixia fiscal. Bueno, finalmente Marwán, hemos dicho, pacta venirse aquí para fundar Badajoz, y siendo de Mérida, podía haber elegido Mérida, ¿no? Pero Mérida tenía difíciles condiciones de defensa, de hecho ya la habían tomado varias veces, ya no tenía murallas, y cuando no tienes nada que perder, quizás es mejor intentarlo en otra parte. Aparte que es una zona de influencia bereber. Los bereberes son despreciados por los propios árabes y son, digamos, poco de fiar, ¿no?, porque van un poco independientes, no se someten, todo esto saquean a cristianos y a musulmanes, las haciendas de musulmanes y cristianos, se convierten en un problema. Lo cierto es que Ibn Marwán piensa que lo mejor es correrse hacia la zona de Badajoz, y esto hace que eran 5 días lo que tardaba el ejército cordobés en presentarse, o sea, una urgencia. El ejército predomina la caballería, son fuerzas de caballería, o sea, son de intervención rápida, pero por muy rápida que son, tardaban 5 días en llegar a Mérida. Bueno, pues consigue desplazarse y ganar un día más, una jornada más, viniéndose a esta parte de acá. Y luego, naturalmente, tiene puestos de vigilancia para que cada vez que viene el ejército emiral, pues sepa, ¿no?, que eso es así. Bien, su primera propuesta es ocupar el Basarnal, que es San Cristóbal, el cerro de San Cristóbal. Tiene sentido porque esto está al norte del Guadiana, como también está Mérida al norte de Guadiana, y esta gente viene de Mérida, ¿no? Es un poco... Entonces, por ahí circulaba, por la orilla del Guadiana, una importante vía romana que conectaba también con el Alentejo. Esta es la ventaja que tiene,
y con el norte, ¿no? El norte de nuestra provincia y de Extremadura, podríamos decir también. Bueno, pues esta vía tenía la ventaja de que estaba siempre en funcionamiento, siempre abierta, cosa que con un río por medio, en etapa invernal, no siempre podías cruzar el río, te puedes quedar aislado. De todas formas, ¿por qué elige ese sitio especialmente? Bueno, pues porque es un sitio bien defendido, mejor defendido, de hecho, que la Muela. Estamos dicho al pie de una de las vías más importantes y porque está también en el control del paso del Guadiana, de unos vados que había en esa zona. O sea, no había puentes romanos, ni había puentes, pero era la parte por donde se podía cruzar fácilmente el río. Y luego, naturalmente, había otro tipo de ventaja, aparte de la distancia, hemos dicho, ¿no? Que era pues, las fertilísimas vegas que tiene aquí el Guadiana, con toda la zona esa de huertas, etcétera, que siguen en explotación esas mismas tierras. Esto entiende el emir, que no le conviene tener un foso por medio entre el rebelde un poco de fiar Ismarwan y le impide que se asiente ahí. Según el profesor Fernando Branco, a resultas de eso se produce uno de los grupos, pues fundarían Elba, o sea, se irían a un sitio de más fácil defensa. Pero tiene sentido que el primer asentamiento sea eso, ¿no? A orillas del Guadiana, buscando ser una ciudad puente, una ciudad que controla un paso, una puerta, ¿no? Una puerta. ¿Dónde tenemos esos vados? Pues curiosamente, si se dan un paseo por esta parte, en la zona de la Florida, de la antigua piscina de la Florida, toda esa parte de ahí hasta el molino, donde allí converge el Gébora, converge el Guadiana, pero se produce un desnivel, son aguas rápidas, pero no cubre. O sea, se puede pasar a caballo, se podría pasar incluso a pie. Estas fotos están tomadas en invierno, o sea que podría llevar incluso menos agua todavía ahí el Guadiana. Son 2 brazos y se pueden atravesar perfectamente. Entonces, esto es lo que va buscando Ismarwan, ese paso, el control de ese paso, de esa puerta. Ahí tenemos uno de los puntos, ven que se ve la Alcazaba al fondo, y aquí hay otro punto con afloramientos rocosos, no cubre, insisto, incluso hay hay estos promontorios que habría que ver hasta qué punto, no sería raro que hubieran hecho ahí pontones y que quedase algo de fábrica. Todo esto habría que prospectarlo. Lo digo para los que les gusta patear y buscar indicios de cuáles pudieron ser los pasos. Aunque por otras partes tenemos otros indicios, como vamos a ver. Pero este sería otro paso. O sea, en pocos metros hay varias zonas para poder pasar el Guadiana. Este es el esquema del primer Badajoz, donde le hubiera gustado a Ismarwan, que vemos la topografía más fácilmente defendible y lo que comentamos de los vados un poco arriba, pero más próximos a la población, ¿no? Buscando ser una población, una ciudad puente. Y sin embargo, como se le prohíbe y se tiene que asentar en la Muela, que ahí vemos el cerro, como saben, este es un plano del siglo XVII, no se llega a hacer esa fortificación, afortunadamente, gracias a la falta de dinero tenemos la Alcazaba, y no esa fortificación que estamos viendo ahí en el Cerro de la Muela, tipo Baubán. Pero bueno, se ven obligados a asentarse en esta otra parte, donde tiene una parte fácil para la defensa, que es esta de aquí, ¿no? Y además tenemos aquí el río, que funciona como un foso, pero otra complicada para la defensa, que es toda esta zona de aquí. El Badajoz más llano, que es por eso por lo que se ha desarrollado Badajoz por ahí, ha crecido Badajoz por ahí. ¿Qué tipo de gente es la que funda Badajoz? Bueno, pues hay que recordar que aunque hemos hablado de eso, ¿no? De la ciudad árabe, pues sí, en el título está, pero no hay árabes en la fundación. Son mayoría muladíes, es decir, hispano-romano-visigodos, descendientes de esos hispano-romano-visigodos que se han convertido al Islam. Esa es la mayoría. Ismarwan era un noble, de hecho, con estos ascendentes, y cristianos también. Pero en la sociedad de la época sabemos también que hay en la península un contingente sirio importante que viene pues, casi un siglo antes,
un poco más de un siglo, más de 5.000 hombres, en fin, que eso siempre se sentirán orgullosos de ser descendientes de esos sirios. Los bereberes, que ya hemos dicho que operan de forma un tanto, o sea, a su manera, ¿no?, autónoma, anárquica. Y luego pues hay otras minorías ahí entre los prisioneros que hacen del... O sea, la sociedad era un mosaico complejo de realidades, pero que para el caso de Badajoz se simplifica en que esos fundadores son muladíes, hemos dicho, y cristianos. Bueno, y aquí tenemos a su vez la imagen esta que inicialmente se dio en el Museo de la Ciudad, de cómo sería Marwan. Pues si es una fundación árabe, pues será moro, ¿no? Vamos a ponerle este aspecto, pero en absoluto sería así, ¿vale? Este aspecto marroquí, ni siquiera en las vestimentas, ni en nada de eso, ¿eh? Los muladíes de la época no llevan turbantes, llevan el pelo suelto, largo, por cierto. Los bereberes se lo cortaban mucho, también para distinguirse. Con el atuendo podías distinguir un muladí de un cristiano, pero ya ven la indumentaria que se llevaba, una especie de túnica, pantalón corto y luego esa especie de polaina, sobre todo eso, hay que montar a caballo, pasar montes o lo que sea, ¿no?, un protector de piernas, luego pues, el armamento, pequeños escudos, no exactamente como se ha representado ahí Marwan pero bueno, ahí ven a un muladí, un musulmán de esa época, pero de origen como los que podían haber fundado Badajoz. Bien, ¿cuál es la particularidad también de Badajoz? Pues que llevan aquí un año en el esfuerzo constructivo, están fundando la ciudad y se les presenta el ejército emiral y desbarata todo lo que habían construido. Ellos huyen, porque tienen esos avisos, y sabemos que por dónde luego correteará Marwan. Lo hace por muchos sitios, pero ya saben que la Sierra de Marbao, todo eso, ¿no?, por eso recibe su nombre. O sea, él se mueve por muchos sitios. Por eso cuando decimos, en tiempos de Muhammad, el emir Muhammad se fundó la ciudad de Badajoz. Bueno, pues muy a su pesar, habría que decir. ¿Y cuál es el problema? Por si lo habían pactado, ¿no? Pero es que nos llegan que en las condiciones esas del pacto, el permiso que tenía Marwan era para crear un hins, es decir, una fortaleza, un castillo. Lo que habían pactado era, yo con los míos, los que fueran 20, los que fueran 30, 40, los que fueran, nos quedamos allí y administramos las tierras que nos toquen, ¿no?, pero una cosa muy reducida. Sin embargo, el asentamiento, y en ese ambiente de descontento, empieza a recibir refugiados pidiendo incorporarse a este nuevo proyecto. Muchos de Mérida y muchos de la zona del Alentejo, o sea, de otras partes aquí del entorno. Entonces, claro, con toda esa gente, pues bueno, venga, pues empieza a levantar murallas, ya no en las del castillo, ya aquello empieza a parecer una ciudad. Y eso no se había pactado. Entonces, para evitar males mayores en el futuro, el emir manda al ejército para desbaratar todo, ¿no?, quemar todo y desbaratar el asentamiento. Bien, así es que, por tanto, Muhammad no merece ninguna calle en Badajoz, porque intentó por todos los medios acabar con esa fundación. Luego, y además hasta el final, entra en una guerra con Marwan, o sea, una situación permanente de conflicto, que hereda también su hijo Al-Mundir, que afortunadamente solo gobierna 2 años, y sin embargo va a ser Abdalá, que era íntimo amigo de Marwan, o sea, lo conocía. Abdalá era bastante más joven que Marwan, pero se conocían del tiempo en que Marwan estuvo en Córdoba, el que no solamente autoriza ya, o sea, que Badajoz sea una realidad, una ciudad, sino que tenga los elementos propiamente urbanos que se consideren como tal, ¿no? Y es cuando sabemos que se mandan en una especie de convenio de colaboración, podríamos decir en la actualidad, ¿no?, se mandan albañiles especializados
para que tenga una gran mezquita y unos baños, ¿no? Eso hay que sumarlo a las otras cosas que ya se habían fundado, o sea, que ya se habían creado en la ciudad. Y, por supuesto, es una ciudad amurallada como todas las Medinas. También hubo un factor, siempre hay un factor azaroso, igual que esto de la amistad entre Abdalá, al cual hay mucho que agradecerle, porque si se hubiera empeñado en seguir machacando Badajoz, Badajoz no existiría. Ese componente de azar, de suerte, también lo tenemos en la figura de este otro rebelde, que es posterior a Ibn Marwan, pero sigue los pasos de Ibn Marwan, solo que en la serranía de Málaga, que es Ibn Hafsun, y este hombre va a poner en jaque completamente al ejército emiral. O sea, la situación incluso llegará a amenazar a la propia Córdoba, o sea, se llega a plantear si atacar Córdoba. Entonces empieza siendo un enclave rebelde, que se suman otros señores de la guerra, ¿no? Otros señores, y aquello se extiende como la pólvora. Es también, al igual que el contingente de Ibn Marwan, son también muladíes y cristianos. De hecho, es curioso cómo Ibn Hafsun, que era musulmán, se termina bautizando, que esto fue en la época fue un escándalo, ¿no? Se termina haciendo cristiano también, ¿no? Porque probablemente entre sus seguidores hubiera más cristianos que musulmanes. Esta es otra forma, vemos siempre la península y decimos, esta es la parte cristiana, el norte, ¿no? La Asturias, y esta es la parte musulmana, pero la realidad tampoco es así, ¿no? Seguramente en esa época todavía mayoritariamente la población es cristiana, que es la que pagan impuestos. Están en ciudades, están en el medio rural, etcétera, etcétera, ¿no? Y es también un colectivo con un descontento importante que se suma por eso a todas estas revueltas. Esas imágenes son de Bobastro, que es la capital de este importante rebelde, que distrae las fuerzas por prioridad. El ejército de Córdoba, el ejército emiral, no solo de Córdoba, ¿no?, del Emirato, atenderá a sofocar a esta revuelta. Bien, y vemos en este plano pues la cantidad de revueltas que también tiene Toledo, Zaragoza, ¿no? O sea, son un montón de focos donde el ejército intenta apagar estos fuegos y está siempre distraído. O sea, afortunadamente, ¿no? Y Badajoz quedaba demasiado lejos y eso también fue decisivo para que prosperara como una realidad urbana. Así que ahí tenemos al Badajoz, por tanto nos tenemos que limitar a lo que es el Cerro de la Muela, ese sería el primer Badajoz, la ciudad primera, modesta, donde hemos dicho que tenía que haber sido un hins, ¿no?, una fortaleza, y sin duda esa sería la parte de la ciudadela donde viviría Ibn Marwan y su familia, etcétera, y luego la parte de la ciudad, de la Medina, pero que ni siquiera ocuparía eso, ocuparía un espacio todavía más pequeño. Son aproximadamente 8 hectáreas las que encierra la Alcazaba de Badajoz y probablemente pues fueran unas 4 hectáreas las que pudo haber abarcado esta ciudad amurallada, ¿no?, dentro de lo que es en la actualidad la Alcazaba. Aquí en el esquema superior vemos como un proyecto tipo pues cómo suelen organizarse las ciudades, ¿no?, la parte donde se alberga el poder, que puede ser una alcazaba, una ciudadela, una fortificación donde están los mandamases, la ciudad en sí, ¿no?, con su mezquita, pero luego empiezan a crecer, se crean arrabales, barrios periféricos que a su vez pueden ser nuevamente protegidos con murallas y el crecimiento puede irse produciendo, ¿no?, murallas y fosos, es importante. Bueno, pues vamos a ver esas partes. Entonces, una cosa que tenemos que hacer para entender el primer Badajoz es cambiar nuestro punto de vista, porque la fachada urbana de Badajoz hay que darle la vuelta, y es la que estamos viendo aquí abajo. Hay que entender Badajoz desde ese punto de vista, desde este punto de vista. Claro, yo no tenían drones, ¿no? Pero este sería la fachada más monumental del Badajoz de Ibn Marwan, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poco sobre los elementos. Hemos dicho, viendo la topografía, la muralla iría por los puntos más altos del terreno, con lo cual todo esto seguro que quedaba extramuro, vendría por aquí no sabemos, habría que hacer
prospección geofísica para ver si estos son ampliaciones o si discurre por acá, ¿vale? Por aquí seguramente vaya por delante del Museo Arqueológico, porque ahí, a partir de ahí hay un desnivel importante. Esto sería la ciudad y este sería el recinto fortificado, esta zona de aquí, donde estaría Ismarwan y su familia. El esquema de la época, el modelo de asentamiento de la época lo tenemos en Córdoba, una ciudad puente, donde junto a las puertas de la ciudad tenemos la mezquita Aljama, el espacio de poder a un lado y el zoco, el mercado, ¿no? Las ciudades son mercados, las ciudades son artesanos, las ciudades son mercados. Aquí está la parte militar y luego está este otro espacio del cual nos habla en la fuente, que por eso aparecen cruces, porque es donde se ajusticiaba, se hacían las paradas militares, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese modelo, en cierto modo, se reproduce en Mérida. Hemos dicho, y debemos insistir, de donde era Ismarwan y sus seguidores, con el puente, la construcción de la Alcazaba, esta vez a la derecha, ¿vale? Y muy cerquita, aquí la zona de poder, el Alcázar, y muy cerquita la mezquita Aljama, que estaría en la iglesia de Santa María, y el zoco, que es la actual plaza de Mérida, ¿no? Pero tenemos ahí reunidos estos elementos que representan lo que es ser una ciudad en ese momento. Y que es posible también verlo, esto es Córdoba, en Zaragoza, ¿no? Tenemos el puente y también tenemos allí a la Pilarica muy cerca, que sería donde estaría la mezquita Aljama, y en la actualidad se piensa que estuvo fortificado también la parte del extremo del puente, y en Toledo pues pasa igual, ¿no? Tenemos el puente, esta parte de aquí estaría fortificada, en un Toledo que inicialmente llegaba un poquito más abajo. Entonces, en el caso de estas ciudades puente, bueno, Badajoz tiene su puente, sí, el puente viejo, pero queda muy a trasmano de todo esto que estamos hablando. El puente, como sabe, el puente viejo, por mucho que nos empeñemos en decir que como es de piedra, que si es romano, que si... No, es un puente del que se hace referencia ya a partir del siglo XV y sobre todo es un puente del siglo XVI-XVII y que se lo ha llevado muchas veces el río. Está muy reformado, está muy restaurado. Pero en esta época no hay puente. Los accesos serían por ese sitio que hemos comentado y que vemos aquí, ¿no? Entonces, Ismarwan no pudo asentarse aquí, lo tuvo que hacer aquí en La Muela, pero las necesidades de los vados siguen existiendo. Entonces, habría dos puntos para pasar. Y estos ríos, ni que decir tiene, o sea, que son también fosos que protegen la ciudad. En el caso del Rivilla, ¿no? Vemos en estos planos antiguos que hay unos caminos que han quedado fosilizados, por un lado porque llegan a Badajoz, esto no tiene nada que ver con la entrada actual, que está más hacia la izquierda, y como ven, todavía se conserva la idea de que se pasaba por aquí, ¿vale? En estos caminos, ¿no? Todos estos caminos recorrían la orilla en dirección a Mérida. Así es que esta, por tanto, sería la fachada. Desde esa fachada habría un control visual para la defensa de los vados y luego se beneficiaría de la fertilidad de esas tierras. Aquí tenemos la parte inundable, que es excelente para el ganado, mientras que más próximo, ¿no?, hacia la zona de San Roque son todo huertas, ¿no?, zonas de explotación. Aquí es donde hablamos de eso, el recinto de poder en la parte más alta, a continuación la población, pero luego como poco a poco se necesitan arrabales. ¿Y por qué tendríamos aquí un arrabal? Esto lo documentó por vez primera Fernando Valdés en excavación, porque las fuentes nos hablaban de ese arrabal. Y dice, bueno, ¿por qué vivir aquí si es una zona bastante escabrosa? Pues porque estaba bien defendida y porque en esta época el peligro siempre, a veces no hace falta que sea un peligro externo, ¿no? Puede ser de los mismos tuyos, o de los bereberes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir más rápido. Ahora vamos a comentar muy brevemente los espacios que pueden haber quedado fosilizados de esa primera fundación. Hablamos del espacio de poder en la zona donde está el hospital militar, que Fernando Valdés encuentra parte de un palacio que no tiene por qué ser el de Ismarwan, pero en cualquier caso nos está recordando que es la zona de poder, y el resto de la población. Bueno, con este palacio, naturalmente, o sea, habrá evidencias arqueológicas, es cuestión de documentación, de hacer excavación,
porque ya se localizó también la mezquita que tiene que ver con este palacio, pero tendría baños, necesita aljibes para resistir en caso, en fin, una serie de... O sea, que siempre van a quedar restos de lo que es un complejo palatino, ¿no?, fortificado. Vamos a ver, vamos a ir rápidamente porque ya voy mal de tiempo. Y tendríamos en este esquema que ven, que sería bastante pequeño, ¿no?, de 4 hectáreas, una primera puerta de Mérida, que no es la que luego está en el Campillo, sino que sería la puerta del Alpendis, pero no la puerta del Alpendis que conocemos en la actualidad, esa es posterior, pero sí en la zona más o menos existiría un acceso que recibiría el nombre de la dirección hacia la ciudad que toma, como ha sido desde tiempos ancestrales. La otra puerta, que sería la Débora, que sería actualmente la del Capitel, sin ser esa puerta, hablamos del sitio, ¿vale?, donde estuvieron los sitios, pero más retranqueada, a la altura del arqueológico, y luego lo que hemos dicho del arrabal, ¿no?, que desde el principio sigue recibiendo población y se ven obligados a vivir fuera de las primeras murallas. Aquí tenemos lo que hemos comentado de la ciudadela. Entonces, recientemente en excavaciones de Nuria Capote, Sánchez Capote, pues se ha visto que efectivamente aparece un muro de fortificación del recinto palatino, que no tiene por qué ser el de Ismarwan, porque, insisto, esto luego se convierte en capital de la taifa, como sabemos, etcétera, pero siempre fue el reducto de poder, de quien estuviese en Badajoz, siempre fue el reducto de poder. En tanto que el eje, ese de calle principal, ¿no?, sería el que comunicaría las dos puertas y conectaría al zoco y lo que ya es la Madina propiamente dicha, ¿vale? Entonces, nos olvidamos de estas puertas que son posteriores, pero sí el emplazamiento, más o menos, ¿no?, en la zona. Esta zona de aquí ya hicimos la previsión de que eran rellenos, que hay unas diferencias de cota importantes entre esta zona y la parte baja, y efectivamente se ve, esto también se ve en la excavación, ¿no?, que habría que continuarla, que son ampliaciones de las murallas posteriores. Bueno, este es el esquema que es de lo que todo esto que venimos comentando, pero sí para referirnos ahora a cómo pudo haber sido esa Medina. Entonces, bueno, pues si recurrimos al concepto eso de palinsecto, que como saben es como un documento donde se ha borrado, donde se ha escrito, se ha vuelto a borrar, se ha escrito, pero siempre queda algo, ¿no? Bueno, pues esa huella pudo haber quedado fosilizada, como se ve en Mérida. Mérida, si ven ustedes una fotografía aérea de Mérida, todavía se reconoce el reticulado urbano de la ciudad romana, porque se mantuvo en época islámica todavía las calles. Entonces las calles tienden a fosilizarse. Y es también lo que pudo haber pasado en este Badajoz, cuando Badajoz era como la parte antigua de Cáceres, ¿no?, pero ya saben que por necesidades del ejército, de artillera, fueron derrumbados todos estos edificios, pero sí tenemos la constancia de una serie de calles aquí en retícula, ¿no? A la hora de plantear ese urbanismo para esta época, bueno, ¿cómo es posible que en esa época, claro, todos pensamos en las ciudades islámicas, que son como caóticas, ¿no?, los callejones que no dan a ningún sitio, las callejuelas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso es un urbanismo colonial ya muy alterado, que no es el de la época, como se construía en aquel momento. En la reconstrucción que se ha hecho de Badajoz, por ejemplo, se ha imaginado eso mismo, ¿no?, un desorden de casas, como si cada cual se hubiera querido hacer la casa donde hubiera podido o querido. Sin embargo, por ejemplo, en Córdoba, que está creciendo en estos siglos, tenemos, por ejemplo, todo el barrio de Sacunda, y lo que tenemos en la urbanización de la época son calles rectas y, como ven, construcciones regulares, y casas de patio. Entonces, seguramente así fueran las casas de Badajoz, de este primer Badajoz. Y vamos terminando. Esas necesidades, o sea, de seguir recibiendo población a refugio de la nueva población que surge, y con esas ventajas de no pagar impuestos, que es importante, pues se ve que fue fortificada también, y todavía en los planos militares del siglo XIX todavía se ven, aquí se ven dos líneas de muralla, de fortificación, que Fernando Valdés también excava. En fin, todo esto está por este suelo público, afortunadamente, pero estaría por poder excavar, ¿no? Pero que se ve que este arrabal oriental del cual nos habla Al-Idrisi, pues existió, que nos dice, se abandonó con las revoluciones, pero se abandonó porque no era un sitio propicio, era un sitio seguro, pero no era un sitio propicio, ¿vale? Pero se constata efectivamente con esas
líneas de muralla. ¿Y el segundo arrabal dónde estaría? El de los cristianos. Pues en Córdoba la población cristiana se aloja fuera de la ciudad, extramuro. Entonces, siguiendo esa costumbre, probablemente, aunque decía que aquí el emir o sea, era desobedecer, que no acatar las prohibiciones del emir, estaba prohibido que los cristianos pudieran vivir dentro de las Madinas, porque era un tema de seguridad, de preventivo. Entonces, muy probable que, y probablemente estuviese fortificado, que ocupasen la zona del Campillo. Y en este sentido, bueno, pues me han comunicado los colegas que entre las sepulturas que han excavado, pues han aparecido sepulturas del siglo VIII, me han dicho. El siglo VIII, el carbono 14 nos dice octavo, pero el carbono 14 falla muchísimo en fechas tan próximas. Entonces, creo que habría que ajustarlo más bien a noveno, pensar que es más bien noveno. De todas formas, me imagino que la investigación arqueológica nos irá aportando. Y ya terminamos, sí, del todo, con este espacio en el que nos encontramos, que es la Plaza Alta, que también se debe haber originado en el momento de Ismarwan, este espacio, aunque la muralla no fuera por aquí, porque las ciudades necesitaban un espacio extramuro donde hacer las paradas militares, o sea, hacer las concentraciones para partir, para llegar, donde se producen también los ajusticiamientos públicos, donde están las mancebías, donde están los bares. Esta es la zona de mancebías y bares, como sabemos, del Badajoz tradicional, pues en cierto modo ya era así en esa época, ¿no? Que luego termina consolidándose como una plaza, ¿no? Pero que como en esa idea de espacio público, pues ya lo sería. Y muchísimas gracias por su atención, y esta es la última, un poco la idea resumida de lo que hemos expuesto. Muchísimas gracias.